Le damos la bienvenida a Carlos Bianco, jefe de asesores de la provincia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Buenas tardes. ¿cómo viene este último tramo, estos últimos días del cierre de campaña en la provincia? Muy intenso, toda la campaña ha sido muy intensa realmente, sobre todo el segundo tramo, después de las PASO, hemos reforzado las visitas territoriales, hemos reforzado las actividades, pero no porque antes no teníamos la intención, o sea, realmente porque no pudimos, porque todavía estaban vigentes muchas medidas de cuidado, muchos protocolos que hacían imposible, por ejemplo, hacer un acto masivo. Claro. Una vez que eso se liberó, como consecuencia de la vacunación masiva que estamos llevando adelante en Argentina en general, en la provincia de Buenos Aires en particular, se pudieron empezar a hacer actos masivos, a tener un contacto mucho más cercano con la gente, que es lo que históricamente hizo el peronismo. El peronismo es una fuerza política, me animo a decir, la fuerza política que más contacto con la gente, que más cercanía, que más territorio tiene en la Argentina de modo histórico, y es lo que pudimos hacer en el marco de esta campaña, con una muy buena expectativa respecto de los resultados del domingo próximo. Y respecto a los resultados de las PASO, ¿sirvieron para modificar, ajustar, modificar algo? Mira, por lo pronto fueron unos resultados que resultaron bastante inesperados, no solo para nuestra fuerza política, sino para la oposición también, y obviamente para las encuestadoras que dieron resultados o daban números que no tuvieron nada que ver con lo que terminó sucediendo. Eso obviamente nos obligó al gobierno nacional, obligó al gobierno provincial a hacer modificaciones. A mí me gusta mucho el fútbol, hay una frase del fútbol que es cuando se gana no se toca al equipo que gana no se toca, cuando se pierde hay que reforzarlo para el próximo partido. Eso es lo que hizo el gobierno nacional con algunas modificaciones en el gabinete, eso es lo que hicimos en el gobierno provincial con algunas modificaciones en el gabinete, y obviamente reforzamos no porque antes no queríamos, sino porque no podíamos, reforzamos la campaña de cercanía, pero además nos pusimos, dada esta nueva etapa, en donde los casos de coronavirus están muy abajo, cuando en el mundo, por ejemplo en Europa, están altísimos, una cuarta ola con picos ya casi tan altos como los de la segunda y la tercera ola. Nosotros, por la masiva campaña de vacunación que llevamos adelante a los mayores de 18, ahora a los menores de 18 años, en algunas terceras dosis a quienes tienen comorbilidades y que se habían vacunado con la vacuna de Sinopharm, a los mayores de 50, etc. Tenemos un nivel muy alto en Argentina y en la provincia de Buenos Aires de vacunación. Ayer estabas mirando unos datos comparativos del mundo. Somos de los países con más de 40 millones de habitantes, o sea, países comparables con la Argentina, el sexto país del mundo con más vacunas aplicadas. Arriba del Reino Unido, arriba de Brasil, arriba de los Estados Unidos. Es decir, uno de los procesos de vacunación más exitosos en el mundo, y además eso se observa en los resultados, en la bajísima cantidad de casos que tenemos hoy en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y en las internaciones que son mínimas, en los fallecimientos que son mínimos hoy en día. Carlos, haciendo un poco referencia a lo que hacías vos, a la jerga futbolística, de alguna manera lo que dabas cuenta de todo lo que había ocurrido en la provincia es un equipo que parecía que tenía todo para ganar, pero no terminó ocurriendo el resultado que esperaban. ¿Pudieron hacer un diagnóstico de cuáles fueron los factores que llevaron a estos resultados? Sí, mira, es un diagnóstico que es personal, pero también es compartido con bastante de nuestros referentes o de nuestros compañeros y compañeras en la provincia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que todos estos años de pandemia la gente la estuvo pasando muy mal, y que ya la venía pasando muy mal en los 4 años, económicamente me refiero, en los 4 años anteriores, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Vidal. A eso se le sumó la pandemia, que no solo tuvo impactos obviamente económicos y sociales, sino sanitarios muy fuertes, que nos llevaron a tener que tomar ciertas medidas de cuidado, pero que eran medidas absolutamente antipáticas. Yo fui en gran parte vocero de esas medidas, y la verdad que era muy complejo salir a decir los comercios pueden estar abiertos de esta hora a esta hora, la noche no se puede salir, los chicos no pueden ir presenciales a la escuela porque hay una situación epidemiológica que lo impide. Eso genera un muy mal humor social, digamos. La gente estaba muy cansada de la pandemia, no quedaba otra, porque mientras no hubo vacuna, lo único que podíamos hacer era tomar distanciamiento unos de los otros para evitar los contagios, las internaciones, las muertes. Una vez que estuvo la vacuna se avanzó muy bien,
se avanzó muy bien con el proceso de vacunación. Hoy tenemos 13.800.000 bonaerenses vacunados con una dosis, 10.600.000 con 2 dosis, ahora 70.000 con la tercera dosis, aquellos mayores de 50 e inmunocomprometidos que se vacunaron con Sinopharm. Venimos muy bien, por eso cayeron los casos, como te decía antes, pero todavía no hemos podido remontar de la manera que esperábamos la situación económica y social. A pesar de que la economía está creciendo vigorosamente, ayer los índices de construcción, los índices de industria, salieron los indicadores del INDEC muy buenos, tanto para nación como para provincia, creciendo tanto la industria como la construcción en más del 10%, o sea que son muy buenos indicadores de crecimiento que están compensando lo que se cayó el año pasado justamente por la pandemia. Pero bueno, se está empezando a ver el reverdecer de la economía, que se están empezando a mejorar los ingresos de las personas. Tenemos que seguir trabajando en eso. Realmente es una agenda que tenemos pendiente y que tenemos que seguir trabajando. Me quedo con esta última oración, seguir trabajando, y pienso en el día después, ¿no? Del 14, que mucho se habla. Bueno, ¿qué pasa el 15? En todas las aristas, ¿no? Del escenario, en caso que se replique el escenario de las PASO. Mira, 15 pasa lo mismo que todos los días desde que empezamos la gestión. Nos levantamos bien temprano y nos vamos a laburar a La Plata para seguir solucionándole los problemas a los bonaerenses, como corresponde, que son múltiples, que son estructurales, que muchos se profundizaron durante el macrismo, que también se profundizaron muchos de esos problemas durante la pandemia, como decíamos antes. La verdad que para los que somos peronistas, para los que trabajamos por el bienestar del pueblo en general, tener índices de pobreza del 40%, de indigencia del 10%, de desempleo de un poquito más del 10%, son cosas casi intolerables, así que tenemos que seguir trabajando. Son consecuencias obviamente heredadas, son consecuencias que tuvieron que ver con los impactos de la pandemia, pero tenemos que seguir trabajando, mejorando. Es lo que tenemos que hacer. Nos quedan 2 años para mejorarle muchísimo, recuperar todo lo que se perdieron en los últimos años los bonaerenses, los tenemos que recuperar en 2. Es un trabajo infinito. Sí, y a propósito de estos 2 años que quedan, digo, la oposición constructiva que en su momento dijo Macri apenas perdieron y dio su primer una especie de conferencia, ¿no?, de prensa. ¿Llegará en algún momento esa oposición constructiva, crees? Mira, no creo. Quizá alguna parte de la oposición más racional, con algún ánimo de diálogo, con algún ánimo de consenso, puede ser que podamos trabajar. Esperemos que podamos tener un trabajo en conjunto, mancomunado y positivo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los resultados. Veremos cómo queda organizada, pero bueno, la verdad que por lo menos el ala más dura del macrismo, ahí la verdad que mi expectativa es muy mala, porque ya se los ha convocado a distintas mesas de diálogo de las que no quisieron participar. Por ejemplo, también los hemos convocado en la provincia de Buenos Aires a todos los intendentes de Juntos por el Cambio, del PRO, de la UCR, a participar de los controles de precios que establecimos, y ni siquiera vinieron a una reunión para ver de qué se trataba. O sea que yo espero que cambien la actitud independientemente del resultado, que ganemos, que perdamos, que chiquemos la diferencia. Yo espero un cambio de actitud en ese sentido, porque el gobierno, el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires siempre ha tenido una actitud muy proactiva y muy positiva y muy equitativa con los intendentes e intendentas de la oposición. Así que nosotros estamos abiertos al diálogo, a la cooperación y al consenso y al trabajo mancomunado. Justamente uno de los temas que se terminó colando en el final de la campaña esta semana tiene que ver con la inseguridad, y distintos referentes de la oposición empezaron a dar cuenta de necesidad de mano dura en la mayoría de los casos. Esper fue el caso más palpable en ese sentido. ¿Cómo se responde en esa situación en donde se sabe que hay personas que están sufriendo el contexto y a la vez tratando de equilibrar con las decisiones a tomar en este contexto? Mira, como te decía anteriormente, la provincia de Buenos Aires tiene problemas estructurales que son de 30, 40 años. La inseguridad es uno de esos problemas que lleva muchísimo tiempo, que se ha trabajado mucho durante todo este tiempo. Se ha mejorado la situación de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, más allá de estos casos que han tenido tanta conmoción, tragedias realmente. Nosotros lo primero que hicimos es obviamente solidarizarnos con la familia, con los amigos. Lo ha hecho nuestro ministro Berni, ha estado con la familia. Bueno, se han capturado a los presuntos agresores, al supuesto autor material del hecho. A mí lo que realmente, me animo a decir, me indigna a veces, es que quienes estuvieron a cargo del gobierno anterior, Vidal, por ejemplo, salgan a hablar con la liviandad que hablan respecto de este tema, cuando durante su gestión, y estos no son datos
ni de la policía de la provincia, son datos del Sistema Nacional de Información Criminal, son datos de la Procuraduría de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que está manejada por Contegrán, que fue secretario legal y técnico de Vidal y que fue puesto por Vidal en ese cargo. Muestran que un 83% aumentaron los delitos prevenibles durante el gobierno de Vidal. En 2015 había delitos, los llamados delitos prevenibles son los que suceden en la calle, digamos. Robos, hurtos, asesinatos, violaciones, secuestros, robo de automotores, etc. Había aproximadamente 150.000 por año, 132.000 por año hacia finales durante 2015. Hacia 2019 tuvimos 242.000. Aumentaron un 83%. Durante el gobierno de Vidal. Cuando uno compara 2019, no con 2010, que cayó muchísimo el delito, justamente por las distintas medidas de cuidado, hacían que la gente se quede en la casa y obviamente había menos delito. Pero sí con 2021, que ya la pandemia fue una cosa muy distinta, tenemos un 24,7% menos delitos prevenibles que en el 2019. O sea que le estamos dando soluciones al problema de la inseguridad. Vos me decís, sí, pero siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo robos, siguen habiendo crímenes. Claro, obviamente, por eso digo que es un problema estructural y que tenemos que seguir trabajando en este mismo sentido. Porque si logramos bajarlo un 25% en 2 años con una pandemia en el medio, la verdad que es un camino que ha dado resultados positivos. Habrá que reforzar, habrá que hacer todavía más, puede ser, lo podemos discutir. Y me parece positivo en ese sentido. Ahora, salir hipócritamente a decir que el problema es de este gobierno, que el problema de la inseguridad es de este gobierno, cuando ellos aumentaron 83% el delito y ahora cayó 25%, me parece una falacia en primer lugar y una hipocresía en segundo lugar. Sí, puntualmente la inseguridad o sí, el tema de la seguridad quizá que no se llega a buen puerto, ¿no? Es una problemática estructural, pero hay varias. ¿Cómo se aborda de una buena vez por todas alguna de esas tantas problemáticas estructurales que tiene la Argentina? Porque da la sensación que en el plano mediático también tratamos de abordarlo, pero nos quedamos hasta ahí. En el territorio los dirigentes también como que terminan poniendo parches de todos lados. Mira, yo creo que trabajando muchísimo, sosteniendo las políticas en el mediano plazo, no dar timonazos, digamos, no dar golpes de timón, golpes de volante, que un día hacer una cosa, el otro día hacer algo totalmente distinto, sobre todo cuando se ve que las políticas están teniendo resultados positivos, por lo menos en términos generales, por lo menos en términos promedio, y decirle la verdad a la gente. La verdad que lo peor que podríamos estar haciendo en este momento, cualquiera, oficialismo, oposición, es por un discurso puramente electoralista y a días de las elecciones salir a decir yo tengo la receta, bueno, como ha hecho Espert con las barbaridades que ha dicho, pero también como han dicho algunos otros referentes políticos de la oposición, venir a decir que el problema es que para solucionar este problema había que bajar la edad de imputabilidad. Para nada, no es la solución, no existe una solución mágica que de un día para el otro se bajen brutalmente los índices de inseguridad. Bueno, hay que seguir trabajando, se van a bajar paulatinamente. Lo que no podemos hacer es mentir a la gente diciendo que con esta medida, con esta única medida, podemos solucionar el problema, porque sabemos que eso no es cierto. La verdad que sabemos que no es cierto. Hay que seguir trabajando, todo lo que estamos haciendo, incorporando patrulleros, incorporando más personal policial, incorporando tecnología, mejorando las condiciones de hacinamiento que encontramos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, generando planes como el más trabajo, menos reincidencia, haciendo trabajar a los internos en las penitenciarías, formarlos, capacitarlos mucho más a los internos en las penitenciarías para que, como sucedió en este caso, que era una persona que había cumplido su pena durante 6 años, la verdad que como sociedad fracasamos, como sociedad realmente fracasamos, porque no lo pudimos resociabilizar, no pudimos lograr que una vez que esa persona salga de la penitenciaría, busque un trabajo, se dedique a estudiar, a trabajar o a lo que sea, volvió a delinquir. O sea que bueno, hay que ponerle mucho el ojo a eso, lo estamos haciendo, lo está haciendo nuestro ministro Alac, habrá que reforzarlo, pero me parece que el camino es ese y estas soluciones mágicas de preelectoralistas, la verdad que son, primero que son mentira, primero que engañan a la gente y segundo, que tienen un criterio puramente de buscar votos a la rapiña y a la desesperada en los últimos días de las elecciones. Mencionabas al principio de la nota lo que estaba pasando en Europa, la cantidad de casos que se estaban registrando y hasta ahora, en este último año y medio, casi 2 años, siempre fue un reflejo de lo que se vino después a Sudamérica. ¿Crees que, o por lo menos cómo van a encarar esta temporada de verano, sabiendo que tiene que haber una gran recuperación, lo que fue una buena, dentro de todo, temporada de verano el año pasado, con pequeñas aperturas, pero que después terminó repercutiendo en un nuevo aumento de casos? ¿Cómo se equilibra eso? Mira, con una expectativa muy buena, sobre todo porque venimos viendo en las últimas semanas que luego de una
caída muy fuerte de los casos. Llegamos a tener en promedio diario en la provincia de Buenos Aires 12.000 casos de coronavirus. Ahora estamos en menos de 500. Ya hace 4 semanas que se han estabilizado en ese número. Ahora están cayendo un poquito los últimos días nuevamente, pero nos parece que lo vamos a poder mantener controlado, y eso tiene que ver con la vacunación masiva y con que se han mantenido por lo menos algunas medidas de cuidado, a diferencia de lo que ha pasado en algunos otros países del mundo, de Europa, etcétera, que a pesar de haber vacunado, quizá no tan masivamente como en Argentina, pero sí en niveles muy altos, muy rápidamente dejaron de lado todas las medidas de cuidado y volvieron los contagios, en muchos casos con la variante Delta, que nosotros ya la tenemos en Argentina, pero que no ha hecho el mismo efecto que ha hecho en Europa o en los Estados Unidos. Si esto se mantiene así, si logramos mantener la situación así, la perspectiva para la temporada estival es muy, muy buena. Yo hablo mucho con varios intendentes de los destinos turísticos que tiene la provincia de Buenos Aires, la costa, las sierras, etcétera, y todos nos están diciendo 90% de reservas, 80% de reservas, cuando todavía faltan casi 2 meses para que empiece la temporada de vacaciones. O sea que creemos que va a ser una temporada excelente la que vamos a tener. Eso nos va a permitir inclusive mejorar muchísimo la autoestima, el ánimo, el humor social, y a generar ingresos para muchísimos y muchísimas bonaerenses que se vieron muy afectados por las crisis económicas del macrismo de los últimos años y por la pandemia. Me parece que estamos en un camino de recuperación, de reconstrucción de la provincia muy próspero y muy fuerte. Y el ministro Kreplak, que siempre anticipa como un poquito antes algunas cuestiones, ¿no? Como que tiene la vista un poquito más adelante respecto a lo que puede llegar a ser la próxima temporada y marzo, ¿no? Está mirando algo con atención y dice, cuidado acá. No, mira, esto que te comentaba. Digo, la tercera verdad, ola, él hablaba cuando nadie hablaba. Sí, por eso, pero por ahora la situación está controlada, y creo que si seguimos vacunando a este ritmo, la verdad, creo que si seguimos vacunando a este ritmo, en el día de ayer dimos 92.000 vacunas. Todos los días estamos dando entre 90.000, entre 110, 120.000 vacunas, muy poquitas a los primeros vacunados, porque ya están vacunados casi todos con primera dosis, terminando los esquemas, y ahora con las terceras dosis a ese público que te comentaba anteriormente. La verdad que yo creo que si seguimos con este ritmo de vacunación no vamos a tener un problema grave de una tercera ola de coronavirus. Es la expectativa que tenemos nosotros. Obviamente tenemos que seguir manteniendo algunos cuidados mínimos por lo menos, pero bueno, cuando uno ya está vacunado, cuando tiene el esquema completo, la situación es absolutamente distinta. Tenemos que lograr ahora que se vacunen todos los chicos y las chicas, los menores de 18 años, porque justo estaba mirando algunas notas que en Estados Unidos, en algunos países de Europa, no pueden pasar del nivel del 50%, 60% de menores vacunados, por algunas razones de que las familias no lo quieren vacunar, etcétera. Bueno, la verdad que lo que peor nos puede pasar es eso, que se instale alguna suerte de miedo de vacunar a los chicos, etcétera. Se intentó instalar y no sucedió, por suerte, porque hemos salido a explicar muy contundentemente que no hay ningún riesgo para los menores de 18 años de vacunarse, inclusive para los más chiquitos, de 3, 4, 5 años, y que es absolutamente necesario, independientemente de que al público más chico, a la población más chica, si se contagia, probablemente los efectos no sean mortales o sean menores, pero bueno, pueden seguir contagiando al resto de la familia, inclusive en algunos casos en que esté vacunada. De cara a este domingo, ya hablando de lo que va a pasar en unos días nada más, ¿crees que todo lo que hicieron y que dabas cuenta de todo lo que hicieron después de las PASO, después de haber tomado en cuenta todo lo que se necesitó, se va a ver reflejado en el resultado? Mira, yo creo que sí, espero que sí. Como te decía recién, tenemos una situación cualitativamente distinta en el sentido de que por lo menos la parte más nociva, más peligrosa, más compleja de la pandemia es un mal recuerdo, hoy es un mal recuerdo, y que la economía ha seguido creciendo, se han seguido generando puestos de trabajo formales con buenos ingresos, los datos son públicos, de que se está generando empleo, está mejorando la situación en general, los salarios formales están por encima de la inflación desde que empezó este gobierno, cuando habían caído muchísimo en el anterior gobierno, así que me parece que son buenas noticias que creo que pueden llegar a tener un resultado positivo cuando la gente se exprese en las urnas, eso es lo que esperamos. Pero independientemente del resultado, nosotros vamos a seguir trabajando para mejorarle las condiciones materiales de vida al pueblo bonaerense. Esto de seguir trabajando y después de la reconfiguración también que se dio en el gabinete, y también un poco lo hablábamos recién de los próximos 2 años, ¿cuáles son las prioridades o las urgencias, ¿no?, que hay que atender para ayer, básicamente? Sí, mira, cuando el gobernador hizo campaña y cuando asumió dijo que sus prioridades eran 4: salud, educación, producción y trabajo. Esas eran las prioridades que nos marcó el gobernador
cuando asumió, las instrucciones que nos dio a los miembros del gabinete, en las que empezamos a trabajar cuando llegó rápidamente la pandemia, y la prioridad empezó a ser fundamentalmente el control de la pandemia, el combate de la pandemia, luego conseguir la vacuna, etc. Eso ya ha sucedido. Ahora podemos dedicarnos a los ejes a los que nos marcó el gobernador, que son justamente eso: seguir mejorando el sistema educativo provincial, seguir arreglando escuelas. Ya arreglamos 3.200 escuelas de un total de 15.000 establecimientos que tiene la provincia de Buenos Aires, que se estaban viniendo abajo, literalmente. O sea que las clases van a seguir con normalidad. La cuestión de la salud, hemos mejorado muchísimo el sistema sanitario, lo hemos integrado, sistema público, sistema privado, sistema de obras sociales, etcétera, en el marco de la pandemia. Esos son avances que nos permiten mejorar el servicio de salud a la población bonaerense. Seguramente vamos a seguir en esa ruta, pero también ahora la producción, la generación de ingresos y el empleo. Eso es fundamentalmente lo que tenemos que hacer. Sobre todo, repito, hay que mirarlo en esos términos. Tuvimos 6 años muy duros en la provincia de Buenos Aires. El macrismo más la pandemia. Los ingresos han caído, el empleo ha caído, la pobreza ha aumentado, la indigencia ha aumentado. Ahora lo que tenemos que lograr es recuperar todo eso e inclusive pasar el número mágico que algunos pretenden presentar, que es el 2019, como bueno, ya estamos al mismo nivel de 2019. No, el nivel de 2019 de empleo, de producción, de comercio, etcétera, era malo, era muy malo. Fue el peor número del macrismo, inclusive. Tenemos que romper ese techo. En la mayoría de las industrias ya ha sucedido y tenemos que ir a buscar mejoras sostenidas y en el largo plazo para todos los bonaerenses, para todo el sistema productivo, para los comercios, para los servicios. Bueno, de eso se trata. Y en ese caso, para la provincia se esperan nuevas configuraciones dentro del gabinete, sobre todo sabiendo que lo que más se está discutiendo públicamente es el rol del ministro de Seguridad, Sergio Berni. Mira, nosotros estamos muy conformes con lo que está haciendo el ministro Berni en materia de seguridad. Ha hecho transformaciones estructurales que nunca habían sido realizadas en la policía de la provincia de Buenos Aires y en el Ministerio de Seguridad, en las cuestiones de mando, unificando las estaciones de policía en cada distrito para coordinar mejor con los municipios y con el Ministerio de Seguridad, mejorando la formación de los policías. Hace poquito juraron a la bandera 9.500 cadetes que se incorporan al patrullaje, compramos 3.300 patrulleros. Te puedo dar una larguísima lista de cosas que hizo el ministro Berni y resultados concretos del accionar del ministro Berni. Respecto de si va a haber futuros cambios, es una cosa que tiene que definir el gobernador, como corresponde. Quien pone y saca funcionarios es el gobernador, y ha sido así todo este tiempo. Si el gobernador considera que tiene que reforzar un área, que tiene que hacer alguna modificación, lo definirá él. ¿Y la posición de Berni es de seguir? La posición de Berni es que está muy conforme con el trabajo. De hecho, vos lo escuchás hablar a Berni y todo el tiempo está elogiando las políticas y el apoyo que le está dando el gobernador para su tarea. Nosotros queremos que siga. Después es una definición que tendrá que tomar en primer lugar el gobernador, obviamente en consulta con el ministro Berni. Sea el resultado que sea, después del 14, ¿hay alguna reunión ya prepautada para el lunes, martes? Reuniones de trabajo. ¿Reunión con todo el equipo? A las 7 de la mañana. ¿Todo el equipo completo? No necesariamente. Reuniones de trabajo de cada uno de los ministros, porque el 15 no se termina ni la provincia de Buenos Aires ni el mundo. Hay que reforzar igual un poquito siempre, algo, aunque sea la energía el lunes. Todo hay que reforzar, siempre, todo el tiempo. La convocatoria también estiman que a partir de que haya una mayor asistencia a la votación, ¿puede también influir en el resultado o no es una variable que están tomando? Mira, es probable. Es cierto que hubo un ausentismo histórico en las últimas PASO. Eso puede haber tenido algún impacto negativo sobre nuestra fuerza política. También probablemente en muchos casos haya tenido que ver con que se establecieron protocolos de cuidados para las elecciones, que en algunos casos generaron que haya alguna cola, alguna molestia. Alguna gente puede no haber ido a votar por esa razón, pero veremos. Nosotros la perspectiva que tenemos es que aumente el caudal de votos en general y para nuestra fuerza política en particular. Bien, bueno, recorrimos. Gracias, ¿te quedó algo en el tintero? No, porque te corté, dije. Gracias. Carlos Bianco pasó por IP Noticias.